Pues les propongo evaluar justamente el tema con un especialista en la materia. Roger Celi Pérez está conectado con nosotros. Él pertenece a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que además es esta ONG que lleva adelante desde hace algún tiempo este esfuerzo llamado Observatorio Legislativo. Doctor Roger Celi Pérez, bienvenido, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Fabricio. También un saludo a la distinguida audiencia de Primera Plana que nos están viendo. Un saludo también al equipo técnico. Y me parece que no vamos a conversar hoy con Suelen. Así que Sí, porque estamos encantados de acá. Sí, hay algún problema con el tráfico que ha tenido Suelen. El tráfico de Quito está desatado. Bueno, Así a ver, es. Guadalupe Llori dice, califico este primer año 10 sobre 10. 10 sobre 10. ¿Usted le califica, le pone un 10 sobre 10 o no, Roger? Bueno, Observatorio Legislativo se encarga de emitir datos para que la ciudadanía tome la decisión al respecto de la calificación de la Asamblea. No obstante, sí preocupa que la presidenta de la Asamblea Nacional, eh, yo diría, está inflando un poco las cifras al respecto del cumplimiento, por ejemplo, de la agenda parlamentaria y al respecto de la aprobación de leyes. Nosotros manejamos el dato de que este periodo legislativo en su primer año ha aprobado 14 normativas, es decir, aquellas que han llegado a segundo debate por voluntad política de la presidenta y que han conseguido el consenso político y los votos para ser aprobados como normativa. Nosotros no incluimos en ese indicador la resolución a vetos presidenciales, por ejemplo, o los proyectos de ley que son unificados para determinado cuerpo normativo. Entonces, el 28 leyes aprobado por Llori del 14 que nosotros manejamos dista mucho. Y pues ahí es donde nosotros decimos hay una inflación en la cifra al respecto de la gestión de la presidencia y de la Asamblea Nacional como institución. Una inflación, esa cifra es inflada, dice usted. Así es. No Y lo corresponde a la realidad. Sí, bueno, hay la perspectiva metodológica quizá de ellos que dicen, bueno, todo lo que hacemos en el Pleno puede ser calificado como ley aprobada, pero rigurosamente, y usted que es experto en la materia, sabrá que las leyes aprobadas se dan en segundo debate, cuando se vota y se alcanzan los 70 votos. Claro, pues en primer debate no se aprueba nada, pues en primer debate no se vota, en primer debate lo que se hace es recopilar las observaciones y una vez que se cierra el primer debate, el proyecto de ley regresa a las comisiones para sistematizar esas observaciones y comenzar el proceso de construcción del informe para segundo y definitivo debate. E incluso cuando se cierra el segundo debate, la ley orgánica de la función legislativa establece la posibilidad de que el ponente o el presidente de la comisión pida que el tema vuelva a la comisión para redactar el texto final. Y esto también puede demorar algunos días o incluso semanas, Roger. Así es, Fabricio, y en esa línea el dato preocupante es que un parlamento no debería demorar tanto en aprobar una ley. La Asamblea Nacional del Ecuador está demorando más de 30 meses en aprobar una ley. De las 14 que nosotros identificamos, 13 corresponden al periodo legislativo pasado. Una de ellas, por ejemplo, es la Ley para la Reactivación Económica de Manabí y Esmeraldas. El terremoto ocurrió en el 2016, sabemos, han pasado 6 años y recién se aprueba una normativa que debió ser urgente en materia económica para la reactivación. En esa línea, pues, difícilmente la Asamblea Nacional habrá aprobado 28 leyes cuando el promedio de aprobación anual de leyes, históricamente hablando, es de 15. Entonces, esta Asamblea es muy parecida al anterior periodo legislativo, Fabricio, y esa es la línea que nosotros manejamos al respecto del análisis de este periodo. Apenas hay una sola diferencia entre este periodo y el anterior. ¿Por qué? En materia de legislación tenemos similar número de proyectos de ley presentados, vamos más de 200, similar número de leyes aprobadas, vamos 14, y también similar número de pedidos de juicio político presentados. En materia de legislación y fiscalización, en materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, pues vemos que es más de lo mismo, hay escándalos, hay diezmos, hay casos de corrupción, hay gestión de cargos públicos, es más de lo mismo. ¿Saben lo que ha cambiado? Y lo que quisiera transmitir a la audiencia es la ley. La ley orgánica de la función legislativa ha cambiado y deberá transformar en el transcurso de este periodo legislativo el comportamiento y la cultura política de los legisladores. Ha cambiado al menos en 3 sentidos. El primero de ellos es en materia de legislación. Fabricio, ahora la Asamblea Nacional trabaja con plazos. Es decir, el trámite de un proyecto de ley debe ser respetado al respecto de los plazos establecidos en la ley.
Y ahí pues digo que este cambio en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa es importante. Por ejemplo, permite identificar un incumplimiento por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, un incumplimiento de funciones. Son 6 proyectos de ley que aún no han recibido calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa tras 100 días de haber sido presentados. El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece la función de la presidenta de la Asamblea de proponer el orden del día y también convocar al Consejo de Administración Legislativa. Yo no creo que el CAL haya obviado estos puntos de orden del día, sino que se dejaron de calificar 6 proyectos de ley. Eso fácilmente puede ser sustentado en la comisión pluripartidista, en donde se enmarcaría un incumplimiento de funciones. El punto es que la ley hay que mirarla con mucha atención porque es una ley de avanzada, una ley integral que tiene plazos, tiene condiciones y tiene procedimiento parlamentario marcado. Pero uno entendería entonces que no se está cumpliendo con lo que dice la ley, porque se supone que la última reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esas reformas entraron plenamente en vigencia el 14 de mayo del año anterior y establecía plazos, digamos, fatales, se entiende, para el trámite de leyes y para los temas de fiscalización. Efectivamente, y no se está cumpliendo. Ahora bien, lo que sucede es que la ley es importante en el sentido de que se puede hacer mayor control social y control político a la interna de la Asamblea Nacional. El caso de Guadalupe Llori es clarísimo. Las bancadas pueden establecer un consenso político para identificar incumplimiento de funciones, no solo de la presidenta, del CAL, por ejemplo, y de otros órganos de la Asamblea Nacional. Incluso esta ley es tan de avanzada que los funcionarios de la Asamblea Nacional pueden denunciar a los legisladores que están cobrando diezmos. Y esta denuncia debe ser receptada por la presidencia de la Asamblea Nacional y tramitada en los órganos correspondientes. En materia de integridad, por ejemplo, la ley hace que los asambleístas declaren sus conflictos de interés. Los 137 legisladores para asumir el cargo debieron haber declarado qué intereses privados tendrían en determinados temas y la ley también establece que se abstengan de votar en la aprobación de acuerdos, resoluciones y leyes en los cuales se identifiquen conflictos de interés. Ahora bien, no se cumple, y ahí coincido con usted, Fabricio. La Ley Orgánica de la Función Legislativa es la ley más irrespetada por parte de los legisladores, porque, por ejemplo, no han transparentado todas sus declaraciones de intereses, apenas 18. Nosotros vamos el día a día revisando si ya las cuelgan, las publican, y pues desafortunadamente esto no ha ocurrido. También fue de conocimiento público que un evidente conflicto de interés en el archivo de la Ley de Lobby y Prevención de Conflictos de Interés, casualmente e irónicamente, hubo un conflicto de interés con el asambleísta Ferdinand Álvarez. Él es gerente de una empresa de cabildeo / lobby. Él, como presidente de la Comisión de Transparencia, mocionó, recomendó y llevó el archivo en la comisión, la moción de archivo para este proyecto de ley, y también votó por el archivo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Total irrespeto a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, su artículo 142, pues, y una falta de integridad clarísima en el primer poder del Estado. Ahora bien, le pregunto, Roger, si hacemos una comparación, las comparaciones son odiosas, pero son necesarias para, obviamente, establecer escenarios. Comparemos este periodo, este primer año, con el periodo anterior o con el último año. No sé si es comparable el último año del periodo anterior bajo la presidencia de César Letardo con este primer año bajo la presidencia de Guadalupe Llori. No sé si podemos hacer esa comparación o qué tipo de comparación, pero sí me gustaría escuchar un análisis suyo sobre estos dos periodos. Así es, se puede hacer una comparación entre el último periodo legislativo, 2017-2021, y este periodo, en 3 niveles. En materia de legislación, de fiscalización y de integridad, que es lo que nosotros trabajamos en mayor medida. En materia de legislación, los proyectos de ley presentados fueron similares. 200 proyectos de ley en el primer año, que llegan a un total de los 4 años de 800, 900 proyectos de ley. Es decir, hay muchísimas iniciativas legislativas, pero desafortunadamente vimos que también en el primer año de César Letardo, en vez de trabajar las iniciativas legislativas que se presentaban en ese momento, se trabajaban proyectos de ley heredados, lo cual ocurre en este periodo. Tenemos, diría yo, un estancamiento en los proyectos de ley que se están tramitando, que se presentaron actualmente por los legisladores actuales, ya que el 50% se encuentran en las comisiones, trabajando informes para primero o segundo debate.
Apenas un proyecto de ley presentado en este periodo llegó a convertirse en ley, que es la Ley de Educación Intercultural, que fue vetada por el presidente Guillermo Lasso de forma total. En materia de legislación también, sí, se aprobaban alrededor, en el primer año, de 12, 13, 14 leyes, no más, y así llegó el anterior periodo legislativo justamente a aprobar 48 leyes en toda su gestión. En materia de legislación también se puede comparar algo que preocupa, por decirlo menos. No es justo que se presenten tantos proyectos de ley, 900 proyectos de ley en el anterior periodo, ya vamos acá a 200, y que estos, la mayoría, en un 70%, no superen los 10 artículos. Es decir, son reformas parche que se están haciendo a las leyes ya existentes, lo cual sin duda ocasiona algo que había escuchado en algún medio de comunicación, que es la hiperinflación de la legislación en Ecuador. Tenemos muchísimas reformas y a veces ni siquiera se sabe cuál es aplicable, cuál está vigente. Entonces, eso en materia de legislación. Ahora, en materia de fiscalización y control político, esta asamblea ha acelerado, y lo han dicho también colegas analistas del tema, esta asamblea es la asamblea de la fiscalización y del enjuiciamiento político. En el anterior periodo legislativo, en total se presentaron 31 pedidos de juicio político, apenas 10 llegaron al pleno y se resolvieron con censura de destitución. Ahora vamos con 15 pedidos de juicio político en apenas un año. 3 de ellos terminaron con censura de destitución, 2 con censura, Pablo Celi, quien ya había renunciado al cargo, por ejemplo, y en materia de fiscalización también hay un alza en materia de pedidos de información por parte de los legisladores a otras autoridades del Estado. Más de 3,000 pedidos de información en lo que va de este año, el 80% ha sido respondidos por las autoridades y el otro 20% sigue pendiente. Hay un punto importante. ¿Qué pasa con esa fiscalización que no se hace? Pues ocasiona problemas, como por ejemplo lo que vimos en esta semana, venta del Banco del Pacífico, la supuesta y errada venta del avión presidencial. Se ha dejado de hacer fiscalización. Nosotros revisamos a propósito de este tema cuándo fue la última vez que se fiscalizó a Inmobiliar, quien maneja estas ventas de los bienes del Estado, y fue en 2020. ¿Por qué los legisladores no están fiscalizando una línea de gobierno de Guillermo Lasso que tiene que ver justamente con la reducción del tamaño del Estado y la venta de los bienes? Pues no se está haciendo. Igual, la venta del Banco del Pacífico, hay 2 resoluciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, una que manda a desclasificar la información al respecto de esta venta y otra que ordena a la Comisión de Régimen Económico a presentar un informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Tampoco se ha hecho, ¿ya? Entonces, más allá de los números, Fabricio, quiero decir, hay que ver estos temas que causan un impacto en la política pública, en el Estado ecuatoriano, y que son, pues, obviados por esta gestión legislativa. Y finalmente, en materia anticorrupción, usted recordará la frase que se mandó el entonces presidente César Litardo en cuanto al número de asambleístas que estaban siendo investigados por presuntos delitos en contra de la administración pública. Más de 60, dijo, más de 60 asambleístas, casi la mitad de parlamentarios siendo investigados por distintos y presuntos casos de corrupción. Ahora tenemos una larga lista también. Por suerte, la presidenta de la Asamblea Nacional no ha abonado a ese amarillismo y pues se ha mantenido reservada, pero hay casos que incluso se han obviado y la depuración interna de la Asamblea pues sigue siendo impune, por decirlo menos. ¿Cómo podemos leer? Hemos hablado de legislación, ha mencionado también Roger Celi la parte de fiscalización. ¿Cómo podemos leer la situación interna de las bancadas y de la propia estructura de la Asamblea? Me explico. Tenemos una legisladora que fue destituida, Bella Jiménez, segunda vicepresidenta. Tenemos 4 legisladores que renunciaron. César Monge, que falleció después para asumir el Ministerio de Gobierno. Marcelo Cabrera, para asumir el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Diego Ordóñez, para ser consejero presidencial. César Roón, que no ocupó ningún cargo en el gobierno. Y Francisco Jiménez, 5 legisladores que renunciaron. 5 legisladores que renunciaron y una legisladora que fue destituida. Tuvimos un proceso que no desembocó en una destitución del legislador Egner Recalde porque no hubo votos. Y esta tarde se suspendió la sesión, se canceló la sesión, pero esta tarde tenía que conocerse el informe de la Comisión de Ética, del Comité de Ética, que recomendaba el archivo de la denuncia que había presentado el asambleísta Itel Zambrano en contra del asambleísta Astudillo de Unes por supuesta gestión de cargos públicos.
Tenemos bloques que llegaron con una cantidad determinada de asambleístas y los han ido perdiendo. Tal vez el caso más clamoroso es el de Izquierda Democrática, que llegó con 18 y hoy tiene 10. UNES llegó con 49, tiene 47. Tal vez es el caso menos complejo. Pachacuti llegó con 27, tiene 25. Por esos 25 hay 6 rebeldes, autodenominados rebeldes. Los socialcristianos llegaron con 18 y tienen 15. Se ha incrementado el número de independientes y el gobierno que tiene pues sus 12 legisladores de Creo más algunos independientes alineados con él. Generemos una lectura en ese sentido de este escenario que le planteo. Gracias, Fabricio, por la pregunta y el escenario. Pues, en general, nosotros manejamos la hipótesis de que la fracción o el fraccionamiento de las bancadas y de las organizaciones políticas a la interna, la poca consistencia ideológica de las organizaciones políticas en la Asamblea Nacional genera un impacto a nivel institucional. Es decir, si no se logran poner de acuerdo entre ellos mismos, difícilmente la institución va a caminar. Todo el mundo trata de alar para su molino y la institución pues se está estancando como hemos visto. Usted ha señalado dos fenómenos interesantes a nivel parlamentario. El primero de ellos es usar al Parlamento como catapulta política o como trampolín político. En este caso hemos visto que los legisladores que renunciaron justamente no fue por lo que expresaron en su momento, que era que la Asamblea Nacional no servía para nada y no sintonizaba con la gente, sino más bien para ocupar un cargo público, distinto al de ser legislador y mantener la curul en la organización política tras la titularización del asambleísta suplente. Facilísimo, eso es comprensible. Ahora, lo problemático es el transfugismo político, el famoso camisetazo. Hay 22 casos que nosotros hemos registrado en la Asamblea Nacional en materia de transfugismo político, que no es otra cosa que el legislador o se cambie de camiseta de organización política o se declara independiente, lo cual es más peligroso porque ahí no hay control político de la organización. ¿Qué es lo que pasa? 22 legisladores independientes ¿de qué? No de bancadas, que las bancadas usted sabe, Fabricio, que son pegadas con babas, sino de la organización política. ¿Cuál es el problema acá? Que a los legisladores independientes no tienen que cumplir su plan de trabajo, porque ya no tienen una organización política al respecto de a quién rendir cuentas. Eso es problemático porque un ciudadano a un legislador independiente poco o nada le puede exigir al respecto del cumplimiento de su plan de trabajo, porque ellos ya dejaron de pertenecer a una organización política. Ahora, lo que pasa al interior de las organizaciones políticas, pues es justamente la pérdida de legisladores al respecto de temas controversiales que suceden en el Pleno de la Asamblea Nacional, y pues esto desafortunadamente ha evidenciado que no hay una consistencia ideológica, insisto, de las organizaciones. Y podemos ir revisando caso por caso. Pachacutic, como usted bien señalaba, perdió 9 legisladores. Es la organización política que más legisladores perdió. ¿Qué ocasionó esto? Que los independientes asuman la segunda minoría o la segunda mayoría, como le quieran llamar, tras UNES. Es decir, hay más legisladores independientes y legisladores de organizaciones y movimientos políticos locales que son más. Es decir, la suma de organizaciones independientes más movimientos locales, como por ejemplo el movimiento de Concertación, un partido socialista ecuatoriano, suman una gran mayoría, un gran número de legisladores que pueden mover el tablero, lo que se conoce como mayorías móviles, en donde vemos que se van adhiriendo a las votaciones de una u otra posición política. Entonces, la Asamblea Nacional a nivel de organizaciones políticas está fragmentada, hay 22 legisladores independientes de organizaciones políticas y difícilmente van a lograr una cohesión a pesar de que se cambie de presidente. La salida de Yori, sabemos, no es la panacea, va a seguir el problema persistiendo. Esa era la otra pregunta que le quería hacer. ¿Cómo se vislumbra el manejo de la Asamblea ante una eventual destitución de Guadalupe Llori? Porque usted planteó un tema de fondo. La salida de la presidenta no termina por solucionar las cosas, pero de alguna manera no podría dejar encaminado esa solución. Difícilmente, porque Virgilio Saquicela deberá decidir, de ser el caso de que asuma el cargo, dos cosas importantes. La primera es si mantiene o no la agenda parlamentaria aprobada por las 5 bancadas. Yo no creo que él vaya a embanderar una agenda parlamentaria que tiene el nombre y apellido de Guadalupe Llori, Minga por el Ecuador. Institucionalmente eso es ideal, porque se va a dar continuidad a la política pública y a la agenda parlamentaria. Políticamente eso no es viable para Virgilio Saquicela de ninguna forma,
pues deberá venir con propia agenda, y lo que fue planteado en la Agenda Amiga por el Ecuador, pues será un esfuerzo y en vano y un saludo a la bandera. En segundo lugar, no soluciona el problema, sino que lo ahonda más, porque ¿qué pasa con el Consejo de Administración Legislativa? Usted sabe que 2 o 3 legisladores que están actualmente en el CAL ya no representan a ninguna bancada. Joana Moreira está votando por sus propias convicciones y no por una línea ideológica. Lo mismo sucede con Darwin Pereira. Claro, Joana Moreira ya no responde a la representación de Izquierda Democrática. O sea, ahí Izquierda Democrática tiene a Yesenia Guamaní, que es la segunda vicepresidenta, tenía una vocalía, pero al ser separada de la ID Joana Moreira, sus decisiones en el CAL ya no responden a la ID. Efectivamente, y eso es problemático políticamente y legalmente, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las 4 vocalías del Consejo de Administración Legislativa deben representar a las bancadas, y esas vocalías ya no están representando claramente a las bancadas. Entonces, Virgilio Saquicela, de ser que asuma el cargo, deberá revisar y deberá someter a criterio del Pleno de la Asamblea Nacional la reconformación del Consejo de Administración Legislativa. Tema problemático, por decirlo menos, porque las bancadas deberán generar un nuevo consenso, deberán reiniciar las cosas, volver al 14 de mayo y refundar la Asamblea Nacional de nuevo. Asimismo, deberán elegir obligatoriamente el primer vicepresidente de la Asamblea, porque ese cargo entró en vacancia ante la ausencia de Virgilio Saquicela, y también... ¿No asume ahí Yesenia Guamaní la primera vicepresidencia? No, todos no van de la mano. No, la Ley Orgánica de la Función Solamente en el caso de Saquicela, él asume la presidencia. Él asume, no van de la mano todos. Y eso está clarísimo. Eso es clarísimo. Y no se puede hacer de esa manera. Lo que debe hacer el Pleno de la... Yo pensaba que perdón mi ignorancia, Roger, yo pensaba que la segunda vicepresidenta asumía la primera vicepresidencia. Pensaba, vea usted. La línea sucesoria, Fabricio, y está bien porque debemos aprender todos de este tan complejo Parlamento ecuatoriano, y es que la línea sucesoria solo corresponde al primer vicepresidente de la Asamblea. Es decir, él asume la presidencia y hasta ahí. Lo demás se debe completar y todos deben mantener el cargo que estaban ostentando. Ahora, como digo, lo problemático es que el CAL ya no tiene ningún sentido al nivel de representación política, porque las bancadas ya no están representadas. Y yo, poniéndome en el lugar de, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, exigiría que se cumpla la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que haya un representante del PSC. Al respecto de Izquierda Democrática, lo propio. Al respecto de Pachacuti, lo propio. Los legisladores independientes, estimado Fabricio, debería ser haciendo una referencia como los partidos políticos españoles, en donde ellos a los legisladores independientes los desincentivan y no les permiten que opten por este tipo de cargos, y tampoco que corran en otras elecciones cuando han incurrido en casos de transfugismo político. Pero acá los independientes tienen patente de corso para hacer y moverse a sus anchas, tanto en votaciones en el Pleno como en los organismos de la Asamblea Nacional al interno. El tema es, a ver, si vamos a suponer que en junio, vamos a imaginarnos este escenario de que el Pleno de la Asamblea Nacional decide remover de la presidencia de la Asamblea a Guadalupe Llori, asumiría Virgilio Saquicela automáticamente porque dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Usted me ha clarificado, yo no sabía, créame, le agradezco porque me ha permitido entender esta parte. Yo pensaba que la segunda vicepresidenta asumía la primera vicepresidencia, pero entiendo que no es así, hay que elegir un primer vicepresidente y no habría que mover las vocalías del CAL, o sea, ahí no pasa nada, ¿verdad? Las vocalías del CAL, por ley no. Digo, no hay... por ley no. Pero, ¿qué pasaría con las vocalías del CAL el próximo año? Ubiquémonos en el escenario del 14 de mayo del 2023, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa con Izquierda Democrática, que en este momento ya no tiene el número mínimo para ser bancada? Tenía que tener 14 legisladores, pero ya no los tiene. Aunque se registró el 14 de mayo del 2021 como bancada, con 18, pero ahora tiene 10, ya no podría tener vocalía en el CAL el próximo año. Ya no puede tener, porque recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece una renovación de autoridades bianual. Entonces, todo vuelve a cero. Las bancadas deberán sincerar sus números. En este caso, la Izquierda Democrática ya no puede ser considerada como una bancada. No obstante, Fabricio, existe la posibilidad
Y ahí es donde yo digo, las bancadas pues están pegadas con babas, porque la izquierda democrática puede nutrirse de 4 o 5 legisladores que estén por ahí sueltos y volverse bancada nuevamente, porque no es excluyente la conformación de bancadas en cuanto a diversidad de organizaciones políticas. Es decir, alguien que esté militando en el Partido Socialista Ecuatoriano puede adherirse fácilmente a la izquierda democrática y aumentar en número. Esto, por eso yo creo que la izquierda democrática expulsó, digamos, sin empacho a varios legisladores, sabiendo que ya no iba a ser bancada porque puede sumar a más legisladores sin ningún problema. Sí, pero Entonces, eso devela igualmente un manejo, si se quiere, clientelar dentro de la propia estructura interna de la legislatura. efectivamente, porque hay los votos son vistos como no un tema ideológico, sino como vistos como una cuota de poder. En este caso, la izquierda democrática podría ir sumando legisladores al respecto de posiciones, por ejemplo, en el aparato del Estado, de ser el caso que pueda tener esa injerencia a nivel ejecutivo y obtener esos votos. No se ha visto, es algo público y notorio, aunque aún oculto en materia de investigaciones, pero existe ese clientelismo en materia de posiciones, votos y demás. Correcto. Entonces, pues veremos en el 2013 reconformación tanto en las bancadas. Yo ya creo que no vamos a ver al mismo BAN. Usted no sé si ha notado, Fabricio, que cuando se votan temas controversiales hay 12 legisladores de Creo solitos. El BAN en los papeles, pero en el voto no. Sucedió, por ejemplo, para dar paso al juicio político de Ruda Regui, que los 12 legisladores de Creo fueron los únicos que votaron en contra. ¿Y dónde estaban los 13, 14 del BAN, que se supone son adherentes? Entonces, eso ya para 2013 yo creo que no va a durar, va a haber una tremenda reconformación, vamos a ver nuevos nombres, como son los legisladores súper creativos para ponerles nombres a las bancadas, muy interesantes, muy esperanzadores, y vamos a ver eso en el 2013, ¿no? Reconformación de bancada, reconformación del CAL y de las comisiones, por supuesto. En 2023, claro. Exacto. 2013 había dicho. Bueno, Roger, interesantísimo. No había tenido la oportunidad de entrevistarlo a usted como parte del Observatorio Legislativo. Muy interesante, además, su manejo de los temas del Parlamento ecuatoriano. Le quiero agradecer por el tiempo y por haberse juntado en este espacio. Un abrazo, ¿ah? Es un honor, Fabricio, y muchísimas gracias por la invitación. Estamos a las órdenes. Un abrazo. Gracias a Roger Celi Pérez, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, parte del Observatorio Legislativo, haciendo un análisis del primer año de funciones conflictivo.